a sus clases. El hermano Ángel le tocaba la clase hoy, pero no está aquí, está en Texas. Y la ofrenda y los diezmos lo va a ir a contar nuestra hermana Milagros con nuestra hermana Evelyn. Amén, gloria a Jesús, aleluya. Y después pues le dan lo que se entró a Milton para que le lleve con Miriam, amén. ¿Y a su nombre? ¿Quién vive? Quiero dejarles saber, ¿verdad? Que tenemos bautizos, ¿verdad? Tenemos bautizos. Vamos a estar bautizando, bueno, el pastor va a estar bautizando, si Dios lo permite, al hijo de mi hermano Elvin y a Digna, y tengo entendido que todavía hay 3 más que también que se quieren bautizar, ¿verdad? Entonces, si Dios lo permite, vamos a estar bautizando y usted llegue al culto. Y estamos contentos de tener se me olvidó el nombre de tu pareja, ¿cómo se llama? Héctor. Dios te bendiga, Héctor, bienvenido, bienvenido. Todos sean bienvenidos, pero Héctor pasa los lunes ahí en las células con nosotros, ¿verdad que sí? Ahí está Héctor alimentándose de la palabra. Seas bienvenido a la casa del Señor. Y todos ustedes sean bienvenidos a la casa del Señor. Entonces vamos a orar por nuestros jóvenes. Señor, te pedimos que bendigas a nuestros jóvenes y bendigas a los niños que van a tener clases, Señor. Que tú los guardes, los cubras y los protejas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pueden salir a sus clases. ¿Me están escuchando bien con este micrófono? ¿No se oye se oye bien? Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Mientras salen nuestros niños y jóvenes, bendecimos sus vidas y bendecimos a todos los hermanos y amigos que nos van a estar viendo a través de las redes sociales. Si no tienes dónde congregarte, te invitamos todos los domingos a las 2 de la tarde en el 1611 de la Brick Cheney, Silver Spring, Maryland, y los viernes a las 7:30 de la noche, que estamos aquí, aleluya, constantemente, semana tras semana, adorando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Así que vamos ahora a ponernos de pie para llevar la palabra que yo traigo. Posiblemente haya muchos amenes, posiblemente no, posiblemente haya un silencio total, posiblemente no. Pero lo que importa es que la palabra siempre nos va a confrontar y nos va a hablar a tiempo y fuera de tiempo. Y quiero leer segunda de Pedro 1, 5 y 6. Vamos a leer segunda de Pedro. Esta es la base que yo voy a agarrar para el tema que Dios me ha dado. Y quiero que sepa que este tema a mí me ha confrontado y yo espero que a ti también. Segunda de Pedro 1, 5 y 6. Vamos a leer puestos en pie la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice aquí Pedrito: vosotros también, poniendo toda diligencia, diga, tengo que ser diligente, por este mismo añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, ¿qué le vamos a añadir? Conocimiento. Diga, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Diga, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. So diga conmigo, tengo que tener dominio propio. So salude a su hermano y dígale, tenemos que tener, inclúyase, dígale, tenemos que tener dominio propio. Gloria a Jesús, aleluya. So el tema de esta tarde es el dominio propio. Puede sentarse. El tema de esta tarde es el dominio propio de un cristiano. Porque no vamos a hablar de la gente que no conoce de Dios, de la gente que no viene a una congregación a oír palabra de Dios fin de semana tras fin de semana. Esta palabra es para los cristianos.
Y los que conocen a Cristo y se han descarriado también es para ellos, porque no tuvieron dominio propio y por eso es que están afuera. Pero nunca es tarde para entrar nuevamente a la barca. Entonces aquí Pedro está diciendo, vosotros también poniendo toda diligencia. Tenemos que ser diligentes, cuidadosos y atentos para poder practicar el dominio propio. Porque el dominio propio es tan importante en un hijo de Dios. El dominio propio debe de tener cada uno de nosotros porque es parte del fruto de su espíritu. Entonces, si usted no tiene nada del fruto del espíritu, entonces estamos en serios problemas. Pero si usted tiene el fruto de su espíritu, usted va a agregar. Cuando usted tiene el dominio propio, usted puede caminar en fe. Porque aunque haya problemas, aunque le den galleta limpia, si alguien te pone una galleta en la mejilla, ponle la otra. Pero para lograr eso se necesita un dominio propio. ¿Verdad que sí? Cuando alguien dice una palabra áspera, se necesita el dominio propio para poder quedarnos calladitos. Y eso es una virtud que no todos tenemos. Pero sí se puede lograr con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a poder controlar el dominio propio? Con el conocimiento de la palabra. Por eso dice que a través de la fe viene el conocimiento y viene el dominio propio. Entonces el dominio propio, amados hermanos, nosotros tenemos que controlarlo. Nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo, a la virtud, el conocimiento. El conocimiento no viene si no es por la palabra. Porque ahí es donde venimos y conocemos la verdad. Y viene el Señor y nos trae la revelación y nos trae un conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y entonces caminamos con el dominio propio y la paciencia. Porque no todos tenemos paciencia. No todos tenemos esa paciencia. Y la paciencia, tú te vas a dar cuenta si la tienes cuando tú tienes que caminar con alguien ya mayor de edad. Ahí tú te vas a dar cuenta si tú tienes paciencia para caminar al paso de alguien, a ver si tú tienes paciencia. Para tú practicar la paciencia necesitas caminar a alguien que sea más lento en todas las áreas que tú. Porque no todos somos más hábiles para hacer las cosas. Y hay personas que hacen las cosas rápido, en 1, 2, 3, 4. Y hay personas que hacen las cosas con calma, con tranquilidad. Y si tú eres acelerado en hacer las cosas, entonces ¿qué pasa? Te irritas, porque tú esperas que vaya a tu ritmo. ¿Verdad que sí? Pero no es así. Porque a cada quien Dios nos hizo de diferente manera. Yo tengo una de mis hermanas que es bien calmada para hacer las cosas. Uy, ella se tarda un montón para hacer, le pide permiso a un pie para mover el otro. Sí. Y uno de mis hermanos le puso la tortuguita. ¿Verdad? Porque cuando no tenemos paciencia, hasta ponemos apodos a las personas. ¿Sí o no, hermano? Pero entonces, el dominio propio trae la paciencia y la paciencia trae una piedad. Tener dominio propio requiere un proceso de pensamiento basado en la sabiduría y la claridad que Dios da. Entonces, la claridad viene de Dios, la sabiduría viene de Dios y todo viene de Dios. Y nada de lo que nosotros querramos hacer lo vamos a lograr hacer si no es con la ayuda de Dios. ¿Verdad? Porque venimos a la casa de Dios, venimos al cuerpo de Jesucristo con mañas, con caracteres, con muchas situaciones, pero en Cristo nosotros tenemos que dejar que el Señor, que el fruto de su Espíritu Santo comience a trabajar en nuestras vidas, porque se tiene que ver la diferencia del antes y del después. Y no se trata de que
cómo andabas vestido antes y cómo andas vestido hoy. Porque puedes andar bien vestido hoy, pero no tienes el fruto de su Espíritu Santo y no tienes la templanza, no tienes la virtud, no tienes el conocimiento, no tienes lo que está aquí diciendo que es el dominio propio. So, el cristiano debe de tener, yo debo de tener un dominio propio, y le voy a decir en qué cosas nos vamos a dar cuentas, porque quizá todos hemos pecado porque no hemos tenido el dominio propio. Y quizá tú no has tenido el dominio propio en una área, pero el otro sí la ha tenido en otra área. Porque hay muchas maneras y no nos damos cuenta, hermanos, que no estamos teniendo dominio propio en muchas áreas de nuestra vida, y no necesariamente es cuando un hermano te expresa algo que a ti te incomoda o te duele y tú te quedas callado o quizá rezongas o quizá peleas, yo qué sé. No se trata solo de eso, hay muchas áreas en nuestras vidas que tenemos que tener el dominio propio, porque es una mente estable y saludable. So, en la mente, si tú no tienes, el enemigo te tira un dardo, una tentación, pero si tú no estás firme con Cristo y estás listo y estable en la palabra del Señor, entonces no vas a poder dominar tus pensamientos. Porque los pensamientos se van así. Los pensamientos tú los puedes en un segundo dejar volar. Tú puedes estar ahorita aquí sentada o sentado y ni siquiera me estás prestando atención de lo que te estoy hablando, porque tu mente quizá anda en México, en El Salvador, en Guatemala, qué sé yo, ¿dónde anda tu mente? En tu trabajo, en tu dinero, en las cosas que te están quizá inquietando o preocupando, pero tu estuche está aquí, pero tu mente no está aquí. Entonces el dominio tenemos que tenerlo para sujetar nuestra mente y nuestras emociones y decirle a nuestra mente, tú te sujetas hoy porque yo vine a aprender, no vine aquí a sentarme para ver si hoy tengo que llegar a la casa a cocinar, o creo que dejé la olla prendida, o creo que dejé los frijoles, o creo que... Y ya esas cositas nosotros nos elevamos y nos desconectamos de la verdad, que la verdad no soy yo, la verdad es Cristo a través de su palabra. So, el dominio propio es una mente estable y saludable, una mente sana, es vinculada a nuestra actitud, perspectiva como creyentes. El dominio propio no se preocupa demasiado por los afanes y problemas de esta vida, sino que se fija en Dios y en su reino. Hay gente que no puede controlar lo que está oyendo, lo que está viendo, y se turba y se deschonga, y bueno, le pasa de todo porque no pudo quitar su mente de lo que escuchó, no pudo hacer, aleluya, el cuerpo no lo pudo controlar, y de repente usted vea que les agarra un TikTok, no el TikTok que está ahora, ¿verdad? En el cuerpo, y un nerviosismo, y un coraje, y una frustración, porque no están pudiendo controlarse con el dominio, porque no han pedido a Dios que les dé ese dominio propio para poder caminar en el reino de los cielos, puesto los ojos en Jesucristo, que Él sí es perfeccionista para arreglar lo que nosotros tenemos desarreglado. So, denle un aplauso al perfeccionista, al Rey de Reyes. So, ¿cuántos aquí anhelamos tener dominio propio? Yo anhelo tener el dominio propio, hermanos. Y créame que esta mañana yo le dije, Espíritu Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo tengo que abrazar más el dominio propio, que muchas veces no lo tengo. Aunque sea, la palabra es para mí. Si no es para usted, gloria a Dios. Sacúdase el saco. Pero para mí sí es esta palabra. Y yo anhelo tener ese dominio propio. Y le pedí al Espíritu Santo, desde que comencé con este tema, le pedí al Espíritu Santo que me diera el dominio propio. Porque, mire pues, la familia, cuando a la familia le conviene, usted es la pastora. Pero cuando a la familia no le conviene, usted no es pastora.
¿Por qué? Porque no pudieron tener el carisma y el carácter de reconocer que se equivocaron y pedir disculpa y perdón. Entonces prefiere muchas veces la gente, porque no tiene el dominio propio, prefiere, aleluya, embarrar a otro que reconocer que se ha equivocado y que está mal en las acciones y en las actitudes y en los pasos que dio equivocados. ¿Y con quién lo tiene que reconocer? Con Dios. Con Dios primeramente, y después con la persona que usted lastimó, dañó o hirió porque no pudo controlarse con su carácter, su temperamento, y entonces tiene que ir a pedir en humildad un perdón. ¿Quién quiere tener ese dominio propio? Todos queremos tener ese dominio propio. Y ese dominio propio solamente lo podemos obtener a través del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando no tenemos el dominio propio, el marido me dice pa y yo le digo pe. Porque no hay ese control en nuestras vidas y queremos resaltar. Yo soy el pastor a veces me dice algo y yo rápido le salgo. Porque tengo una herencia de Carmona aquí, que vengo luchando, ¿verdad? Que vengo peleando, porque los genes son fuertes de mi padre, ¿verdad? Y no queremos a veces reconocer que estamos mal y que nos hemos equivocado. Entonces me voy a poner yo siempre de ejemplo para que todos salgamos de aquí contentos abrazando el dominio propio. Yo estoy segura que todos levantamos las manos, porque yo lo vi, ¿verdad? Que queremos el dominio propio. Yo estoy segura que el dominio propio o templanza es una calidad que todos deseamos fortalecer, especialmente en áreas donde sentimos que nuestros impulsos, hábitos o emociones nos superan, por ejemplo, en cuestiones de alimentación y salud. Diga, ouch, aunque sea. Yo dije, Espíritu Santo, porque no tenemos el dominio propio, hermano. Nos están diciendo la sangre, cuando usted va a hacerse análisis, le está diciendo que hay un peligro, que hay una situación, pero usted y yo no tenemos el dominio propio de cerrar la boca. Y todo lo que nos ponen enfrente, venga tu santo reino, venga tu santo reino. Lo digo por mí, hermanos. Me está costando y me ha costado. Antes de todo comía, ahora digo arroz, frijoles, no hay problema. Pero escojo de las pastas, ¿verdad? O el arroz, o la pasta, o la tortilla. Entonces digo, la tortilla, porque no puedo comer carne sin tortilla. ¿Ve? Pero todavía me cuesta porque me dijeron, no harinas. Y pregúnteme si he suspendido la harina. Porque no he tenido el dominio propio de decir, yo no voy a comer eso porque eso me está causando un problema en mi salud y yo quiero seguir predicando el evangelio, quiero seguir chineando nietos, pero si no me cuido me voy a morir antes porque no tuve el control de decirle no a las cosas que se me pusieron enfrente. Y no se diga los postres. Ayer había muchos postres, ¿verdad que sí? Y entonces nos traen un pan recién hechito como ayer y nos dicen, es bajo en azúcar. Ay, qué bueno decimos. Trae da risa, pero es verdad. Trae la esplenda, decimos, ¿verdad? Pero nos comemos 5 pedazos. Entonces, hermanos, ¿de qué sirvió la azúcar baja si usted se comió 5 pedazos y yo me comí 5 cuando teníamos que habernos comido 1? ¿Pero por qué pasó eso? Porque no tuve control y no tuve dominio propio de agarrar solo un pedazo, sino me comí 5. Entonces, en cuestión de la alimentación es una lucha constante, es una batalla. Que así agarráramos este pan, hermanos, que así lo comiéramos 24/7, cada vez que tuviéramos un momento para abrir la Sagrada Escritura, usted y yo no estuviéramos raquíticos ni batallando con el dominio propio. Estuviéramos conectados
orando uno por los otros, viendo sanidades, viendo liberaciones, viendo los muertos resucitar. Pero como no leemos la palabra, entonces no tenemos el dominio propio porque nos distraemos, damos otro tiempo a otras cosas y no a la oración, a la lectura bíblica, que es la que nos va a llevar a la vida eterna, la santidad, la búsqueda, la consagración al Señor. Por ahí alguien me dijo, yo paso de serie en serie, tiqui, tiqui. Se termina una serie de 5 minutos y empiezo la otra, y empiezo la otra, y empiezo la otra. Pero ¿por qué está pasando eso en mi vida? Porque no le he pedido al Espíritu Santo que me ayude con mis debilidades, porque todos aquí tenemos debilidades. ¿Verdad que sí? Entonces, controlar los antojos y la comida chatarra no es fácil. Mire, cuando me voy de vacaciones con mi esposo, créame que yo casi no como ya comida chatarra. Y aún así no he podido bajar el colesterol. Porque yo cocino. Me llevo comida de aquí, me llevo fruta de aquí. Y busco un lugar que haya cocina. Y no me importa cocinar. Porque como saludable y como mejor que las papas fritas, que la hamburguesa, que el hot dog que te va a ofrecer lo más barato cuando te vas de vacaciones a una playa. Y entonces venimos, ¿cómo venimos, hermano? Hinchados. Y no de la comida espiritual, porque nos fuimos a la playa y no nos acordamos de abrir la palabra de Dios, porque estamos de vacaciones, hermana. Y nos vamos, por eso es que la gente cuando se va con la familia o se va de vacaciones, viene raquítica espiritualmente, porque no tuvo tiempo para Dios. Porque no tomó un tiempo para leer la palabra, no tomó un tiempo para escudriñar, no tomó un tiempo para orar, porque estaba de vacaciones. Pero aún la misericordia de Dios y los que cubrimos a los que andan de vacaciones, todas las cosas les salen bien. ¿Verdad que así es, hermano? A todos nos pasa. ¿Usted cree que solo a mí me pasa? Todos nos pasa. Otro problema es mantener rutinas de ejercicio físico. Le estoy hablando de que usted entre el dominio propio, ¿verdad? Usted hace un plan bien bonito, ¿verdad? Y cuando entra enero todo el mundo hace nuevos planes, nuevos proyectos, nuevas cosas y empieza con todo porque las crismas le dejaron unas libritas de más. Pero no, pasaron 2, 3 semanas y se acabó todo. Porque no hubo una constancia, no hubo una persistencia en lo que usted quería hacer. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, quisiera mejorar mis hábitos alimenticios? ¿Cuántos? Yo creo que todos hemos dicho aquí. Todos queremos mejorar nuestros hábitos alimenticios. Y no es que yo quiera como, pero a las mujeres nos cuesta más porque somos las que cocinamos. Y empezamos, probamos aquí, probamos allá, probamos. Y cuando nos sentamos a comer, ya probamos el plato grande. Entonces nos cuesta más que al hombre. El hombre puede tener más fácilmente una dieta balanceada porque solamente se sienta a comerla y ya. Solo le dice a la esposa, mira, cocíname más saludable, cocíname esto, y la esposa se encarga por amor, ¿verdad? No le va a decir, cocínatelo tú. Entonces, amados hermanos, los hábitos alimenticios es un problema serio, porque estamos dañando el templo del Espíritu Santo de Dios. Y eso es pecado. Esa es la noticia que yo te tengo. Y esta mañana yo le tuve que decir, Espíritu Santo, perdóname, porque me hago un elote loco y me como 2.
Ahora ayúdame, Espíritu Santo, porque a mí me encanta hacer elotes en el verano. Y le digo, ayúdame, Espíritu Santo, a comerme uno, aunque sea. Pero ya no dos. ¿Verdad? Y vamos a la célula, que ahí nos tienen comida, hermanos, bien. Y ya fuimos cenados, ¿verdad? Ya fuimos cenados. Y todavía nos repetimos, nos dan una tostada y queremos la dos. Eso me pasa a mí, porque estaba tan buena. Ay, hermana, de mi otra. Ajá. ¿Pero por qué? Porque tenemos bajito el dominio propio. Bajitito. Y por eso es que no nos controlamos. Y luego le vamos a echar la culpa a Dominga, ¿verdad? Que Dominga siempre nos tiene comida. ¿Qué? Somos nosotros, hermano, que no tenemos el control de nuestro paladar. No podemos decir no. Tener templanza en las relaciones y comunicación, evitar decir cosas hirientes en discusiones, ese es otro problema. O sea, empecé por lo que como yo misma, que me afecto yo misma. Pero qué triste es que usted afecte a otro. Ahí sí ya es más difícil. Tener la relación con nuestros hermanos en amor y en armonía y unidad no es fácil, pero tampoco es imposible de hacerlo. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros lastimamos o herimos o decimos algo que daña el corazón de nuestro hermano, quizá nos damos cuenta en el momento, quizá no nos damos cuenta. Pero si usted está con una relación con Dios y su Espíritu Santo, el Espíritu Santo ahí mismo le va a decir, lo que hablaste no estuvo bien. Lo que tú pensaste no estuvo bien. Lo que tú dijiste no estuvo bien. Entonces yo tengo que tener la humildad y el carácter de ir a donde mi hermana y mi hermano y decirle, hermana, quiero pedirle perdón, porque acabo de decirle esto que sé que la lastimé y la incomodé. ¿Me puede perdonar? Pero ¿qué pasa? Nos hacemos los desentendidos. Sabemos que estamos lastimando, sabemos que estamos hiriendo con palabras, lastimando a mi hermano, hablando mal de mi hermano a mis espaldas, y estamos bien frescos como la mañana de cada día. Porque no tenemos el carácter de reconocer, hermanos, que estamos mal delante del Señor. ¿Sí o no, hermanos? Y si nos vamos más profundo con la pareja o los hijos o con tu cónyuge, estamos siendo cuidadosos, pacientes, amorosos con las personas que conviven en nuestro círculo familiar. Estamos teniendo misericordia, estamos cuidando a nuestros hijos, cómo les hablamos. Estamos pensando cómo le hablamos a nuestra pareja o le decimos ojo por ojo y diente por diente. ¿Cómo estamos nosotros teniendo ese dominio propio en la casa, hermanos? ¿Ah? ¿Estamos teniendo amor por la suegra, por el suegro? ¿Cuidado? O ya que se vaya para allá. Ay, es que ya se puso lento o lenta, no. Tenemos que tener, hermanos, el dominio propio, porque es parte de nuestra familia. Entonces, ¿cómo usted está tratando a su esposa, a su esposo y a sus hijos? Eso solo Dios y usted lo sabe. Porque yo no vivo con usted. Yo no sé cómo usted le habla a su hijo, cómo usted le habla a su hija, cómo le habla. Pero ¿sabe qué? Su hijo es reflejo de nosotros. Y le voy a decir otra cosa. Nuestros hijos nos encaran y nos sacan las cosas al flow. Porque a veces nos dicen cosas porque ellos son honestos y sinceros. Y dicen, mi mamá sí, mi papá sí. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos están viendo, hermanos, en nosotros. Entonces, vayámonos a la tableta mejor. Debo pensar antes de hablar, especialmente con quienes yo amo. ¿Usted ama a sus hijos, hermana? ¿Verdad que sí? ¿Usted ama a su esposa? ¿Usted ama a su suegro y a su suegra? Entonces, ¿cómo debemos de tratarlos? Con amor, hermanos, con cuidado, con respeto, porque tenemos que usar
el fruto de su Espíritu Santo en nosotros. Mire lo que dice Gálatas 5:16. Dice, así que les digo, yo tengo la versión nueva, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Reina Valera dice los deseos de la carne. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran. Mire el versículo 18. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. El 19. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes le hice, de que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces a veces practicamos cosas que están en la carne, que son de la carne, y sabemos que no vamos a heredar el reino de Dios si seguimos en eso, como la mentira, porque somos fáciles para mentir, porque no tenemos control en nuestras palabras. El dominio propio está alerta y es sobrio, centrando en la esperanza eterna que tenemos en Jesucristo, porque hay una esperanza eterna, o sea que vale la pena tener dominio propio. Primera de Pedro 1:13 dice, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completa en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Eso dice la nueva versión internacional. El dominio propio reconoce quiénes somos en Cristo y no depende de la sabiduría y la fuerza humana. Eso está en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5. Anótelo, porque si leo todas las citas bíblicas no termino. Pablo reconoce que el Espíritu de Dios produce obediencia, vida recta y juicio moral de adentro hacia afuera. ¿De dónde, hermanos? Hacia afuera. El Espíritu Santo remodela y transforma no solo como pensamos, sino qué queremos hacer y quiénes somos. ¿Usted sabe quién es en Dios? Entonces, hermanos, tenemos que tener dominio propio. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu, desde hoy, hermano, comencemos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé el fruto de su Espíritu, no los frutos, el fruto de su Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto de su Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre, templanza. Tener dominio propio es tener autocontrol, saber controlar en medio de situaciones intensas, inesperadas. Porque cuando usted tiene un conflicto o una situación, no le avisa. Simplemente sucede y pasa. Y allí no va a estar en la iglesia, y ahí no va a estar, porque no necesariamente tiene que pasar eso en la iglesia. Puede ser con su familia, puede ser con un trabajador, puede ser con un driver que va manejando, puede ser con quien sea. Ahí es donde usted tiene que tener la templanza y el dominio propio de comportarse como un cristiano. Y a su nombre. El término bíblico, ya sé que usted lo sabe, del dominio propio se refiere a la virtud de poder controlar nuestros impulsos y nuestras emociones. Entonces,
Cuando su esposa le diga algo que le da una cosa por ahí, controle su impulso y sus emociones. Contrólelos y recuérdase, váyase a la palabra que la mujer es frágil. Entonces usted no puede salir áspero y brusco porque su esposa es frágil. Es como el pétalo de una rosa. Entonces usted tiene que tener ese control. De antes decirle una palabra que le va a doler más que un galletazo que usted le dé, se tiene que controlar. Porque a veces las palabras, hermanos, duelen más que le den a usted. Por no tener el dominio y no tener el control. Y usted después, ¿cómo regresa a la palabra que tiró? ¿Cómo se la vuelve a tragar de regreso? Ya no se puede, porque ya quedó un corazón dañado, lastimado y herido. Entonces, si usted le pasa y no se pudo controlar con el dominio propio, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer, hermano? Perdóname. Creo que me aceleré, aunque ya quedó dañado. Por eso es mejor controlarse, porque a veces decimos palabras tan hirientes. ¿Y cómo después usted va a sanar el corazón de su esposa o de su esposo? Si no puede hacerlo, el único que lo puede hacer es Cristo Jesús, Señor nuestro. So, denle un aplauso a Cristo Jesús. Que Él nos sana, que Él nos liberta, que Él pone el aceite, que Él es el único que puede entrar en las áreas y en las vibras de nuestro corazón, que nadie puede entrar como nuestro Señor Jesucristo. So, al ejercitar el dominio propio mostramos que gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros tenemos autoridad sobre nuestra carne. Así que no vengamos a decir, ay, es que se me chispoteó. Ay, perdón, ya dijo la palabra. Aunque diga el perdón, ya esa persona tiene que procesarlo y tiene que ir a la clínica espiritual para que el Señor sane y pase el aceite. Porque el corazón quedó dañado, hermanos. Por eso es bien importante tener ese dominio propio. Y solo Jesucristo nos puede dar las fuerzas en todas las áreas de nuestras vidas para nosotros poder controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras palabras. El dominio propio se protege mediante la oración y la pureza. O sea, amados hermanos, que usted no puede decirme a mí, sí, no era Cristo, hermanos, no se preocupe. Porque cuando Cristo venga, la primerita que va a ser levantada va a ser yo, en el nombre de Jesús. Y usted va a ver que yo me levanto junto con ustedes. Porque fíjese que no va a ser que uno se va a levantar primero y otro se va a levantar después. Todos nos vamos a levantar al mismo momento, en el mismo instante, porque tuvimos dominio propio. Eso no estaba en el mensaje, pero salió. Entonces Filipenses 4, 6 y 8 dice, porque a veces, amados hermanos, cuando perdemos el dominio propio, es porque nos afanamos más en todo, menos en la oración, la consagración, la lectura bíblica y la palabra. Y se lo voy a comprobar aquí con Filipenses 4, 6 al 8. Dice aquí, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, diga yo soy verdadero. Todo lo que es honesto, diga conmigo yo soy honesto. Todo lo que es justo, diga conmigo yo soy justo. Todo lo puro, diga yo tengo pureza. Todo lo amable, diga conmigo yo soy amable, porque todo eso viene en el paquete de esta palabra que estamos hablando. Y todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Todos estos puntos entran en el dominio propio.
Porque cuando alguien te dice la palabra que la blanda respuesta aplaca la ira. Y cuando tú te dice alguien algo fuerte y tú das una palabra blanda, ¿qué estás practicando? El dominio propio, porque no dejaste que te retumbara en tu oído la palabra que tú no querías escuchar y te controlaste y diste una palabra blanda que calmó las aguas y apagó el fuego que se estaba queriendo encender. Para que un bosque se encienda más rápido se necesita 2 leñones, 3 leñones y se va agregando, ¿verdad que sí? Pero entonces usted no va a ser parte de esa situación, sino que usted va a usar el dominio propio. En tu vida es la evidencia de que Dios está obrando en ti con el fruto del Espíritu Santo que le leía arriba de Gálatas. Cuando las personas te vean ejercer dominio propio, esto debe mostrarles a Cristo Jesús en tu vida. Y qué triste es que, ay no, ¿lo digo o no lo digo? Lo voy a decir para mí. Qué triste es que yo como pastora no les esté dando a ustedes testimonio de mi dominio propio. Que ustedes me digan pa y yo rápido les diga pe. Que ustedes me digan gua y yo les diga güe. Qué triste. ¿Ustedes qué pensarían? Dios mío, ¿vamos a orar por la pastora o mejor me voy porque la pastora no tiene fruto? Porque lamentablemente siempre estamos viendo el defecto de otro, pero no nos estamos viendo los nuestros. En 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y ¿de qué más? Y de dominio propio. La influencia del Espíritu Santo de Dios es necesaria para producir un aumento de dominio propio en mí. Si el Señor nos pusiera el termómetro de cuánto tenemos de dominio propio, ¿usted cree que pasaríamos el test? Yo no lo pasaría, hermanos. Estoy acá arriba predicándole y yo no lo pasaría. Porque tenemos que ser honestos delante del Señor. Porque en muchas cosas no hemos tenido dominio propio. El dominio propio te controla cuando hay un juego favorito y hay un culto en la iglesia. ¡Auch! Porque tu carne te dice, quédate a gritar gol. Pero el Espíritu Santo te dice, hay un compromiso conmigo. Ve a la casa del Señor y cumple con tu ministerio. Cumple con el privilegio y el don que yo te he dado para ejercer en la iglesia. Y párate firme y vence la carne que se quiere quedar en el sofá gritando gol. El dominio propio. Y yo espero que ninguno se haya quedado de venir a la iglesia por quedarse al mundial. Yo espero. Y si no, pues, esta es la tarde de decirle, Señor, perdóname, porque no tuve control de mí mismo, de mi carne, y no vencí y me quedé para ver el fútbol. Porque mi prioridad fue más lo del mundo que no me benefició en nada, porque a ti no te dieron los dólares que ganó ese equipo. ¿Verdad que no? El dominio propio del que habla Pablo es un dominio bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Diga, yo tengo el Espíritu Santo de Dios en mi vida que me va a dar ese control para yo decir a muchas cosas, no, porque tengo el Espíritu Santo de Dios que me da el dominio propio, me da el control de mis emociones, de mi carácter, de mis palabras, de mis pensamientos. Y yo tengo que vencer esta carne que no quiere hacer lo bueno. Y con la ayuda del Espíritu Santo, todo lo podemos en Cristo, porque Él es nuestra fuerza y es nuestra fortaleza. Cuando alguien está ejercitando el dominio propio, está permitiendo que su vida sea controlada por el Espíritu Santo de Dios. Siempre habrá cosas que ocurran en nuestra vida que nos provoquen enojo, ira, y de todo. ¿Sí o no, hermanos? Esto hará que reaccionemos de una forma que a Dios no le agrada.
si no nos controlamos con esta palabra. Ahí es donde el atributo del dominio propio realmente nos ayuda. Diga, Espíritu Santo, dame el dominio propio. Mire lo que dice Proverbios 12:16, para los que no tenemos nunca el dominio propio porque no nos interesa pedirlo. Mire lo que dice. El necio muestra enseguida enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto o pasa por alto la falta. ¿Cómo usted la va a pasar por alto? Perdonando a aquel que habló o dijo algo que a usted en su momento dado le lastimó o le dañó. ¿Y cómo usted le va a demostrar a su hermana o a su hermano que lo perdonó de corazón? Cuando lo ve lo va a abrazar más. Cuando lo ve lo va a saludar más, no le va a torcer la cara o se va a hacer el desentendido que lo vio y ni lo saludó. Porque todavía no ha perdonado y no ha podido tener el dominio propio. Y además, si somos maduros en la fe y tenemos el fruto de su Espíritu Santo, yo no voy a estar a ningún líder para ir a hablar con mi hermano en algo que me lastimó, me dañó o me hizo. Yo mismo lo voy a ir a arreglar. Y decirle, hermano, ¿por qué tú estás rara conmigo o raro? Yo hice algo que te lastimó. Siento como que me estás dando la vuelta. Y no es para saludarme. Ya su nombre. Pero no queremos tampoco hacerlo, hermano, porque somos orgullosos. Me hirieron, pues él fue. Él me hirió. Él habló. Él dañó. El Espíritu Santo no trabaja así. Dile al que está al lado, el Espíritu Santo no trabaja así. Porque Proverbios 25:28 dice lo siguiente, sobre un hombre sin dominio propio. Oiga lo que dice Proverbios 25:28 cuando un hombre no tiene el dominio propio. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Qué fuerte, hermanos. Esto nos da la imagen de una ciudad cuyas murallas han sido derribadas. Así es una persona sin dominio propio. Qué fuerte. No tiene defensa. No controla los momentos difíciles que pasan en su vida. Se encontrará simplemente reaccionando a las cosas y luego tratando de recoger los pedazos de sus malas decisiones. Porque lo que tú y yo sembramos, si yo siembro discordia, discordia voy a recibir. Si yo siembro envidia, envidia voy a recibir. Entonces yo misma me estoy destruyendo cuando yo estoy contribuyendo a cosas que están contristando al Espíritu Santo de Dios. Y después decimos que no sentimos a Dios. ¿Y por qué no sentimos a Dios? Porque estamos abriendo puertas y puerticos que están dañando nuestra intimidad con Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, mire, hay que tener cuidado con lo que decimos con nuestra lengua. Dile al que está al lado, ten cuidado con lo que habla tu lengua. Porque ¿cómo fallamos con la lengua, hermanos? No tenemos dominio propio. Y fallamos y fallamos y fallamos. Porque es muy fácil decir lo que no debemos cuando estamos frustrados o heridos. Cuando tú estás herida o frustrada es cuando más el timón que tenemos aquí chiquito se mueve más. Porque estamos enojados, porque estamos frustrados, porque estamos heridos y entonces la lengüita se mueve más. Porque estamos siempre queriendo excusarnos o justificarnos porque no tuvimos el control. Simplemente reaccionamos y generalmente sin pensar es casi nuestra forma de vengarnos contra alguien. Cuando alguien, nosotros como líderes, hablando generalmente desde que empezamos el día 1 en la iglesia, no hacemos las cosas como un miembro quiere, normalmente se va herido y hablando.
porque no se hicieron las cosas como él pensaba que se deberían de hacer, o porque no se puso en disciplina a quien se tenía que poner en disciplina, y se molestan, y se irritan, y se enojan, y se van porque no tuvieron el dominio propio. En los 12 años que vamos a cumplir de pastoreado aquí. Por no pedirle al Espíritu Santo el fruto de su Espíritu Santo. Y entonces, como no hubo un control en su mente, en su corazón y en sus pensamientos, prefiere andar del tingo al tango antes que reconocer que Dios ha puesto al ángel de la iglesia, que es el pastor Jorge Campos, por 12 años ya, casi. Y que él tiene que ir a la fuente, que es Cristo Jesús, y preguntarle al Señor cómo dirige la barca. Porque nosotros queremos hacer leña del palo caído. Pero mañana tú puedes ser uno de ellos. Y si tú no usas la misericordia con aquel que necesita tu ayuda y necesita que le ores, que le levantes, que le des palabras de motivación, palabras de ánimo, palabras de aliento, vence, hermano, vence la carne, vence las circunstancias, vence las situaciones. Cristo está contigo, yo estoy aquí contigo, yo estoy para ayudarte, yo estoy para sostenerte en oración. No temas, no te debilites. ¿Usted cree que alguien así no quiere estar a su lado? ¿Quién no quiere estar al lado de una persona así? Todos, ¿verdad? Pero si usted quiere hacer leño caído, ay, que este hermano, que este aquí, que este aquí, que este aquí, y suelta el timón de la lengua, y ahí es donde venimos a pecar, en contra del Señor, no es en contra de tu hermano. Y aquí lo dice Santiago 3, 5 y 6. Dice, habla tan claramente sobre esto en cuanto dice, de la misma manera, la lengua es algo pequeñito que pronuncia grandes discursos, así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque de todas las partes del cuerpo. La lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. ¿Qué es lo que corrompe? Todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. Imagínense, hermanos, la lengua lo que puede lograr. Con un corazón herido, con un corazón dañado, empieza a llamar a perezano, a merengano, a sutano, y empieza, ay, fíjate que me voy a ir de la iglesia porque perezana me hizo esto. Ay, fíjate al otro, que me voy a ir de la iglesia por merengana me hizo esto. Y entonces está incendiando un bosque completo y está tratando de dañar corazones. Y si no se arrepiente usted y no le pide perdón al Señor porque no tuvo dominio propio, usted se vaya donde se vaya, usted tiene que pedirle perdón al Señor y reconciliarse con Él, porque usted anda hablando mal de alguien que es parte del cuerpo de Jesucristo, que ha sido lavado y comprado por la sangre del Cordero. Por eso tenemos que tener cuidado y no repetir lo que otro dijo, porque a usted no le consta ni a mí me consta. Cuando vino mi prima le dije un momento, tú no puedes repetir lo que te dijo Perezana porque tú no estabas allí, así que cierra tu boca, mejor quédate callada y no sigas corriendo un chisme que no te consta. Y se quedó hasta espantada, porque el Espíritu Santo me abrió la boca, porque somos buenos para chismear, hermano, y para llevar el mensaje rápido, pero el mensaje de salvación no lo queremos llevar, por no tener el dominio propio. Ay, ay, ay. La Biblia nos muestra a un Pedro frustrado. ¿Estás frustrado, hermano? ¿Estamos frustrados porque las cosas no nos están saliendo como pensamos o como queremos? Pues si estás frustrado, necesitamos hoy una transformación y una llenura de su Espíritu Santo para que usted y yo podamos trabajar mejor y caminar mejor para la honra y gloria de Dios. Porque Juan 13:8 dice, mire lo que dijo Pedro, ¿verdad? Porque pues, imagínense. No me lavará los pies jamás, le dijo a Jesús. Porque como somos ligeros, ¿verdad? A veces alguien quiere hacer algo para ti, no, Dios guarde, ¿verdad?
por Dios que, hermana, quiero visitarla a su casa para saber con qué intenciones viene la pagana. Y somos ligeros, hermano, a saber qué intenciones trae. O a saber qué es lo que va a venir a echar a mi casa. Hay gente con esos pensamientos así, hermanos. Esas no vinieron, ¿verdad que no? No están aquí, en Roca Eterna no están. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Vemos a un Pedro impaciente, porque rapidito contestó. Y así nos pasa a nosotros. Quieren tener alguna acción buena con nosotros y nosotros rapidito. Me recuerdo a alguien me dijo, hermana, es mi problema y es mi decisión. Porque yo le dije, por favor, no gaste en mí. Y se puso caliente la cosa. Porque fui ligera, ¿ve? Por favor, no gaste en mí, hermana. Ese dinero usted lo puede necesitar para otras cosas o ese detalle que tuvo para mí. Y entonces fui ligera para hablar. Y me dijo, ¡auch! Usted me ha dañado mi corazón. Porque lo que yo hago para alguien es porque el Espíritu Santo me lo puso en mi corazón para hacerlo. No me importa si tiene usted para comprarlo o no, pero el Espíritu Santo me mandó a hacerlo. Entonces cuando alguien haga una acción o un acto para ti, no le vengas, ay, no me lo des. Oh, ay, no. Porque es Dios quien está poniendo en esa hermana o en ese hermano el hacer como el querer para su buena voluntad. Y aunque nosotros creemos que contestando rápidamente porque alguien está teniendo una buena acción con nosotros, creemos que no se va a lastimar y sí se lastima por la manera que nosotros a veces lo respondemos para atrás. Y Pedro rapidito le contestó a Jesús, no me lave los pies. Pero cuando Jesús le dijo, si no te lavare los pies no tendrás entrada en el reino de los cielos, entonces él rápido le dijo, pues entonces ahora báñame completo. Porque ese Pedro era ligero para hablar, ligero para hacer las cosas, ligero para responder, porque todavía no había buscado esa llenura del Espíritu Santo. Pero cuando entró la llenura del Espíritu Santo, vemos a un Pedro diferente después. ¿Ah? Un Pedro que accionó, un Pedro que creyó, un Pedro que habló, un Pedro que se le fue el miedo, se le fue el temor, se le fue la cobardía y entonces le hablaba del evangelio a los demás. Porque ya no era el mismo Pedro. Ese mismo Pedro que agarró la espada y ¡suac! al soldado. Que era ligero para querer defender. Ligero para hablar en sus palabras y en sus acciones. Hasta que no tuvo una verdadera búsqueda con el Espíritu Santo. Entonces él pudo tener un mejor carácter. ¿Cuántos tenemos ese carácter? ¿Cuántos tenemos el carácter de Cristo? Una persona que tenga un carácter de Dios, hermanos, venga lo que venga, hablen lo que hablen. Y entonces aprendí que todo aquel que me quiere bendecir de diferentes maneras, yo digo, bendigo tu vida. Dios te va a multiplicar. Porque es Dios quien pone el hacer como el querer. Porque su voluntad siempre es agradable y perfecta. Y entonces, el dominio propio lo vamos a obtener con la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo. Primera de Pedro 3:7. Estoy concluyendo, hermanos. Es que esto no lo puedo soltar o dejar. Porque este versículo, un ejemplo de este cambio en Pedro, lo vamos a ver con lo que él escribió adelante, porque ya había sido transformado y cambiado. Entonces ya no se preocupaba solo por él, se preocupaba por los demás. Y mire lo que dijo en Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos, igualmente grítenle y péguenle a sus mujeres, agárrenlas de criadas, ¿ah? Háganlas llorar, háganlas sufrir, así dice, hermano. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida,
para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Por ello, cuando vemos que nos exhorta, ¿a qué, hermanos? Mire, este es otro Pedro. Ya no es el Pedro que cortó la oreja, ya no es el Pedro que peleó con Jesús que no me lave los pies. Ahora es un Pedro que está motivando y exhortando al varón cómo debe de tratar a su compañera de su juventud. Y luego dice en el 5, vosotros también, ¿verdad? Segunda de Pedro 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, estoy concluyendo, añadid a vuestra fe virtud, que es lo que leía al principio. A la virtud, ¿qué le vamos a añadir? Conocimiento. Al conocimiento, ¿qué le vamos a agregar? Dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Si Dios lo hizo con Pedro, lo puede hacer con nosotros también. Entonces, ¿cuántos vamos a irnos con el dominio propio? Pedro lo logró conseguir el dominio propio a través del Espíritu Santo. Pero había un hombre que sí caminó siempre con dominio propio y ese fue Jesús. Es el único que no tuvo pecado. Es el único que no pecó ni con su palabra, ni con su mente, ni con sus acciones. Es el único, hermano, que ha tenido dominio propio y se llama Jesús. Porque en primera de Pedro 2:22 se lo revela a Pedrito y Pedrito dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Ese era Jesús. Y luego dice el 22, Cristo no pecó nunca, en otra versión, y jamás engañó a nadie. Porque Él era perfeccionista. Y es perfeccionista en darnos el fruto de su Espíritu Santo, que es el dominio propio de un cristiano. Denle un aplauso al Señor. Nuestro Señor Jesucristo, el único que ha tenido dominio propio y nos ha dado ejemplo en todo, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. El dominio propio de un cristiano solamente se puede obtener a través de nuestro Señor Jesucristo. Pase por aquí, hermano Milton. En esta tarde yo quisiera que todos nosotros le añadiéramos a nuestra vida dominio propio. Porque Dios ya nos dio ese dominio propio a través de su Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí tienen adentro el Espíritu Santo? Entonces, si todos tenemos aquí el Espíritu Santo, tenemos el dominio propio. Que no pasen los años, que no pasen los días, que no pasen los meses, sin que nosotros nos escudriñemos.